Muy bien. ¿Qué tal, amigos? Bendiciones, muy buenas tardes a cada persona que nos esté escuchando. Mi nombre es Lucy Soto, nuevamente estamos transmitiendo el día de hoy desde Tijuana, Baja California. Una noche un poco fría, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos de nuevo aquí. Vamos a esperar un momento en lo que amigos, hermanos empiezan a conectarse. Gracias por estar escuchándonos. Es una gran bendición de nuestro Dios el poder estar conectados, ¿verdad? Ahí están amigos ya que se están empezando a conectar. Gracias a nuestro Dios por eso. Muy bien, vamos a... Ahí está, se está viendo ya la transmisión en vivo. Gracias a nuestro Dios que nos permite, ¿verdad? Una tarde más nuevamente estar regresando a enseñar. Es un gran privilegio, ¿verdad? El poder hacer esta labor. Ahí están ya algunas personas que se están conectando. Gracias a todos los amigos, hermanos que están esta tarde. Decimos y volvemos a repetir, ¿verdad? Desde Tijuana, Baja California, en una tarde, noche un poco fría, pero es una gran bendición. Un saludo a todos los hermanos que se están conectando. Gracias a cada persona. Normita Jiménez dice: Arturo Lozada, pastor de Estados Unidos, gracias por estar con nosotros. Una gran bendición. Lo bendecimos, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Guadalupe Irene, gracias por estar con nosotros viéndonos. Rod Hernández, gracias por estar. Ramona Sandoval, gracias por estar aquí. Nicole Soto, gracias por estar viéndonos. Bueno, vamos a esperar un poquito de tiempo, unos minutos más, en lo que algunos hermanos empiezan a conectarse. Esta tarde vamos a iniciar un tema nuevo. Vamos a empezar a hablar acerca de varias cosas acerca de lo que es el verdadero evangelio de Cristo, el verdadero evangelio que Él compartió, y con base bíblica vamos a irnos adentrando a temas que están un poquito a veces escondidos, empolvados, o que de repente no volteamos a verlos, ¿verdad? Porque tenemos una idea o una imagen de lo que en algún momento alguien nos dijo, alguien nos compartió, alguien nos enseñó, o que a veces vemos en películas y que creemos que eso es lo que real y verdaderamente, ¿verdad? Fue enseñado, fue compartido por Yeshua HaMashiach, nuestro Rey y Señor. Esta tarde agradecemos a nuestro Dios que nos permite nuevamente estar enseñando, ¿verdad? Es un gran privilegio el poder hacerlo, y yo le quiero invitar, nada más le damos compartir. Ok, están preguntando aquí cómo le hacemos para hacer comentarios. A ver si le puedes ayudar. Gracias. Estamos nuevamente regresando a enseñar porque es una comisión que nuestro Dios dio. Es una comisión que Dios le da a la iglesia de hacer este trabajo o esta labor. Realmente muchas veces pensamos que necesitamos que alguien nos diga: tienes que hacerlo, mira, tienes que esperar, o tienes que estudiar grandes cosas o gran teología para poder hacerlo, pero la realidad es que no. Simplemente con abrir un canal a través de medios de comunicación podemos hacerlo, ¿verdad? Orar por una persona, dar una palabra de aliento, tomar la Biblia y soltar versículos. Eso es el evangelio del reino, y hoy vamos a ver un poquito más de qué estamos hablando o por qué traemos este tema tan importante que nos es necesario a veces recordarlo como Iglesia de Cristo, porque lo dejamos un poquito olvidado, ¿verdad? Pues gracias a todas las personas que nos están viendo, los que están conectados. Gracias a nuestro Dios que nos permite estar esta tarde nuevamente regresando a enseñar. Yo le quiero compartir que hay algunas personas que nos estaban diciendo de repente: oye, hermana, ¿por qué no has enseñado? ¿Por qué dejaste de hacerlo? Y si de repente uno puede decir: híjole, tengo esta actividad, tengo aquello, o el afán de la vida cotidiana nos empieza a consumir, pero es importante recordar que cuando hacemos las cosas no las hagamos para el hombre y no las hagamos para nosotros mismos, sino para nuestro Dios. Nuestro Dios es la persona que más nos ha amado. Él demostró que nos ama y nos amó eternamente al dar a su Hijo, ¿verdad? Para que viniera y nos rescatara de toda la situación caída en la cual nosotros nos encontrábamos en pecado antes de conocerle. Entonces, el día de hoy el tema es... me dicen ahí: gracias Mariana Torres, dice: qué bendición que regresaste. Gracias a cada uno de los amigos, hermanos, familia que nos están viendo por ahí. Recibimos saludos, creo, desde Chiapas también. Te pido que por favor nos digas desde dónde nos están viendo
para poder enviar saludos. Al final de la enseñanza vamos a dejar un tiempo para orar por todas aquellas personas que tengan alguna necesidad específicamente. Con mucho gusto vamos a hacerlo, porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Recordemos que la palabra dice que cuantos más oramos, cuantos más nos juntamos, cuantos más nos reunimos, esto nos da la capacidad, nos potencializamos en Cristo cuando nosotros nos reunimos con otros y soltamos una palabra de aliento, una palabra de bendición, una oración, ¿verdad? Entonces yo le invito a que usted haga esto. Bueno, vamos a comenzar esta tarde, ¿sí? Y vamos a dejar este tiempo en manos de nuestro Dios. Vamos a hacer primeramente una oración, así que la invito a que incline su rostro, por favor, y vamos a orar a nuestro Dios. Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach, por el poder de la palabra, mi Dios, estamos declarando un tiempo que está siendo entregado para ti. Padre, yo te pido que lleves esta enseñanza hasta los lugares o a las personas a quienes tú necesitas que sea entregado. Padre, estamos haciendo esta labor, Señor, no por nuestra mano, no por nuestro gusto, sino porque tú nos dijiste, Señor, que debíamos hacerlo. En obediencia cumplimos el mandato de ir a todas las naciones, salir y utilizar cualquier medio que esté disponible para extender la obra de tu reino. Padre, yo te pido que inquietes corazones, que levantes gente de tu pueblo, que despiertes aquellos corazones y espíritus que están adormecidos, mi Dios, para que sientan la carga de llevar la palabra de tu evangelio, de tu reino a otros. Padre, establecemos tu reino en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Estamos jalando de tu reino como estructura o diseño celestial sobre aquellos diseños, Señor, que ha puesto el hombre. Mi Dios, quebranta toda palabra, quebranta todo poder humano, Señor, que se ha levantado y se ha sobrepuesto incluso sobre tu nombre, mi Dios. En el nombre de Yeshua HaMashiach, agita las aguas de aquellos que duermen, mi Dios. Despierta a tu pueblo que está dormido, Padre, porque hay muchos que se pierden y que se van al infierno solamente porque nosotros hemos decidido callar la boca, hemos temido al hombre, hemos temido a la estructura y al sistema, hemos temido al qué dirán, Señor, y no permitas que nos avergoncemos de ti, porque tú dices en tu palabra que te avergonzarás aquel día de aquellos que te nieguen y de aquellos que no hagan la obra, Padre. En el nombre de Cristo, abre la boca, Señor, de cada uno de los de tu pueblo. No permitas, Señor, que muramos en quietud. Agita las vasijas, Abba, en el nombre de Cristo. Oh, Rabaqueterebasaya, Baquendarrobasa. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Padre, yo te pido que no permitas que yo suelte ninguna palabra, ni ninguna expresión, ni nada que no esté en tu propósito, ni en tu corazón, Señor. En el nombre de Cristo, yo bendigo cada persona que nos está viendo, mi Dios. Levanta gente de tu pueblo que haga esta obra también, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien. Martina González, gracias por estar con nosotros desde México. Gracias por estar escuchándonos. Yo le pido, por favor, que comparta esta enseñanza, ¿sí? Si usted dice, bueno, yo cómo enseño, yo cómo transmito, yo cómo puedo hacer para compartir. Muchas veces con compartir un video, ¿verdad? Estamos llevando a otras personas también el evangelio. Muy bien. Perfecto, pues vamos a comenzar. Esta tarde decíamos es un tema nuevo. Yo sé y estoy segura que para muchas personas va a parecer un tema un poquito light de repente, va a parecer un tema que quizás está muy suave a la luz del principio de lo que vamos a ver, ya que para los hermanos que me conocen saben que me gusta enseñar temas fuertes, temas que tal vez en algún momento no son muy enseñados en la iglesia o son temas tabú, que de repente dices, bueno, es que yo no hago esto porque no entiendo del evangelio qué quiere decir esta escritura o qué quiere decir otra cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el tema. Esta es una serie de enseñanzas que vamos a estar llevando a cabo durante varias semanas y el tema del día de hoy es el evangelio del reino, ¿sí? ¿Por qué es importante el evangelio? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Y por qué se nos dio la comisión? Hoy vamos a aprender un poquito de esto. Vamos a mandar saludos a Edna Sánchez desde Tijuana, gracias por estar conectada. Silvia Elena Contreras, gracias por estar conectada, bendiciones. Gracias a cada persona que se está conectando. Yo le pido que por favor comparta el video para que otras personas puedan escucharlo también. Cintia Villegas, gracias por estar conectada, bendiciones.
Gracias, ¿verdad? A todos los que se están conectando, muchas gracias. También le quiero invitar que si durante la enseñanza usted tiene alguna duda o una pregunta, con toda confianza podemos irla haciendo para que nosotros podamos ir despejando, ¿verdad? La idea es ir avanzando en conocimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Entonces es importante conocer, es importante entender, ¿verdad? Las verdades bíblicas, porque esto determina muchas veces nuestra salvación o la pérdida del alma de nosotros y de muchas personas. Gracias a los que nos están viendo. Leti Orozco, gracias por estar conectada. Bendiciones. Pedro Espinosa, gracias, pastor, por estar conectado con nosotros. Bendiciones. Un privilegio también tenerlo por aquí. Gracias a cada persona que se está conectando. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a ir directamente a la escritura, a Juan 17:17, al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Entonces, si usted tiene su Biblia de la manera o del modo que usted lo tenga, yo le pido que por favor abra la escritura y nos siga, por favor, porque es importante que nosotros, ¿verdad?, tengamos la verdad disponible. Si usted tiene una Biblia física, una Biblia digital, cualquiera le sirve. Entonces, vamos a ir al Evangelio de Juan. ¿Sí? En los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 17, versículo 17. Si en algún momento suena un poquito distinta la forma en que yo estoy leyendo, yo estoy utilizando la versión Peshitta. Ok. Es Juan 17, 17. Dice de la siguiente forma. Dice, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Ok, estamos hablando de lo que es el evangelio del reino. La Biblia, ¿sí? La palabra de Dios se atribuye tener o contar con la verdad. Ella dice ser dentro de la misma Biblia, que es la verdadera palabra de Dios, ¿sí? Y en Marcos dice, enseñen las cosas que yo les he enseñado. Es un versículo que vamos a ver un poco más adelante, el que acabo de citar. Pero, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque vamos a ver cosas que parecieran ser la verdad y no son la verdad. Vamos a empezar con una serie de enseñanzas para ir quitando muchas cosas que parecieran ser verdad que no son la verdad. Sin embargo, ¿quién sí dice a sí mismo tener la verdad o ser la verdad? La misma Biblia, ¿sí? En el versículo que acabamos de leer, en Juan 17, 17, la misma Biblia dice o se atribuye a sí misma ser la verdad, ¿ok? Más de 6 meses antes de la crucifixión de nuestro Señor, tanto Yeshua como los discípulos estuvieron compartiendo el evangelio del reino en sinagogas por todo Galilea. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cuál es el verdadero evangelio del reino? ¿Cuál es el evangelio del reino que Yeshua predicó? Marilú Velarde desde Culiacán, Sinaloa, gracias por estar viéndonos, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver quién más está aquí. Sisa Guillén, Sachico Espinosa, Tavo Bermúdez, gracias Claudia Yogur, gracias por estarnos escuchando. Bendiciones, mis hermanos queridos. Les pido por favor que compartan el video para que otros puedan también escuchar. Muy bien, entonces, la pregunta es, dijimos, ¿cuál es el evangelio del reino? El evangelio que enseñaron, ¿sí?, los discípulos y el mismo Yeshua no tenía nada que ver con su crucifixión y resurrección. Más adelante vamos a explicar esto, a qué nos estamos refiriendo. Entonces, ¿a qué se refería cuando ellos hablaban el reino, el evangelio del reino? ¿A qué se estaban refiriendo ellos? El evangelio ha sido distorsionado, ha sido cambiado por tradiciones de hombres, ¿sí? Y aquí es donde vamos a empezar. Necesitamos primero eliminar lo que no es para ver o poder analizar lo que sí es el evangelio del reino, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos la idea de que 3 reyes magos siguieron a una estrella que los llevó hasta el pesebre en Belén, justo al momento en que el niño Dios nació, pero esto no está en la Biblia. Y traigo por ahí un par de imágenes, vamos a mostrarlos. Ok. Sí, por ahí traigo algunas imágenes que nos sirven, ¿verdad?, como para hacer alusión de lo que estamos hablando. Entonces, vemos nosotros en muchos lugares la parte del pesebre, la parte de los 3 reyes magos que llegan a este pesebre y llegan a ofrendar o a ofrecer regalos, ¿verdad?, al niño Dios. Entonces, y esto es algo muy común cada año en muchos lugares de la tierra. Por ejemplo, en el sur, en donde su servidora nació, se hacen hasta las famosas, ¿cómo se llaman? Cuando van llevando al niño.
las pastorelas y las posadas, cuando van pidiendo posada, que llevan a un niño y lo van presentando y están haciendo todo el ritual de lo que se supone fue, ¿verdad? Y luego viene el 6 de enero con la fiesta de los Reyes Magos, en donde dicen que los magos de Oriente o los reyes fueron siguiendo una estrella y llegaron hasta el lugar donde estaba el pesebre justamente en el momento del nacimiento, y ahí entregaron los regalos. Pero aquí algo bien importante, esto no está en la Biblia. O sea, el que 3 reyes de Oriente fueron, sí está, eran 3 sabios de Oriente, pero la parte en que ellos llegan al momento del pesebre, eso usted no lo va a encontrar en ningún lugar en la Escritura. Y esto detona o genera inclusive hasta festividades, tradiciones de fiestas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy el famoso 6 de enero de la Rosca de Reyes, efectivamente, y hacemos un protocolo en donde compramos regalos a los niños para los que celebran, por ejemplo, la parte del 6 de enero, y se entregan regalos a los niños haciendo alusión de que es el reflejo de lo que conocemos que sucedió, que los Reyes Magos llegaron con el niño a darle regalos. Entonces, aquí hay algo que está distorsionado, porque si usted empieza a buscar en la Biblia la parte de que ellos llegan al pesebre, usted nunca la va a encontrar. Entonces tenemos bases o fundamentos que nos rigen como tradición de hombres cada año de cosas que no están en la Biblia, ¿sí? De hecho, toda la escena de la natividad que hemos heredado del mundo occidental está en contradicción directa con el Evangelio de Dios. Esa tradición solamente puede ser hallada en el libro Ben-Hur, que es una novela escrita por una persona que estuvo por ahí muchos años, muy famosa, ¿sí? Y es la que nosotros podemos encontrar. Toda la parte de la natividad donde vemos, sí, que está el niño Dios en el pesebre y todo eso, eso no es así tal cual, o que estaban con ovejitas en el campo, que está, todo esto es diseño de un libro, de una novela, ¿sí? Y salió esta película, que es la película de Ben-Hur, y esta película fue la más conocida por muchísimos años y solamente fue superada en ventas por la Biblia King James, ¿sí? Que es la que superó a esta novela que en algún determinado momento se estuvo vendiendo muchísimo. Entonces, aquí, ¿cuál es la parte importante? Gracias. ¿Cuál es la parte importante a entender? A veces nosotros regimos nuestra forma de vida basado en tradiciones religiosas, ¿sí? Entonces, y a veces ni siquiera analizamos de dónde está saliendo lo que nosotros estamos tomando como una rutina de conocimiento o de creencia, ¿sí? Usted puede decidir si quiere proteger tradiciones erróneas paganas o basarse en la verdad, ¿sí?, del Evangelio del Reino. Entonces, por eso es importante, le digo, ¿qué cosa es tradición y qué cosa es la verdad del Evangelio? Eso es lo que vamos a estar haciendo análisis durante estas enseñanzas, ¿ok? Entonces, y usted podrá decidir qué es lo que quiere decidir guardar y decidir eliminar. ¿Okay? Por ejemplo, me voy a ir con otra tradición de hombres que inclusive algunos, espero que no, ¿verdad? Algunos cristianos todavía utilizan para poder llamar a gente, ¿verdad? Lo que estoy viendo aquí atrás, o lo que usted está viendo aquí atrás, es el Día de Todos los Santos, ¿sí? Es una festividad en la cual es muy conocida en México, ¿sí? Se celebra, ¿para qué? Para argumentar que es el día en la cual se celebra a los muertos, ¿verdad? Las personas familiares que ya partieron. Entonces hay una fecha específica en la cual, si nosotros nos remontamos en la historia a saber o conocer qué era este día realmente, este era el día de Samaín, ¿sí? Que era el dios de la muerte. Entonces, yo voy a dejar en la parte de los comentarios, cuando yo comparta el video, la información de donde usted puede ir y buscar, inclusive en internet, lo que le estoy diciendo, porque es importante yo saber si voy a celebrar algo o no voy a celebrar, si voy a guardar cosas o no las voy a guardar. ¿Qué estoy guardando? ¿Qué estoy obedeciendo? Más adelante, al final de la enseñanza, vamos a aprender el día de hoy por qué esto es importante, ¿sí? ¿Será que a Dios le agrada? ¿Será que a Dios no le agrada? ¿Será que tiene algo que ver con lo que es el verdadero evangelio o no tiene que ver? Eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Muy bien, entonces, esta festividad de lo que es el Día de los Santos, en donde mucha gente toma flores inclusive y va a los
va a los panteones y lleva decimos a los seres queridos, que realmente no es más que un ofrecimiento de adoración al Dios de la muerte, ¿sí? Esto es una tradición también que mucha gente hoy en México la hace. Entonces, esta influencia de Samaín es la fiesta que después viene a convertirse en una especie de fiesta también muy, muy seguida, que es el Halloween. Esta imagen que usted está viendo acá, que también la voy a subir, es la imagen de una calabaza con decoraciones, ¿sí? Esto es algo que nosotros entendemos o conocemos que es parte de la festividad de Halloween, pero Halloween no se originó hace 10 años, hace 20 años, que hoy está muy marcada por la tendencia de la mercadotecnia, en donde se venden disfraces y la gente se asusta y la gente vende películas. O sea, no es nada más eso, ¿sí? Tiene una tradición detrás que está ligada a una fiesta de la muerte y sobre todo a una fiesta satánica incluso. Entonces, aun cuando las escrituras prohíben directamente la adopción de prácticas paganas y prohíbe el renombrarlas para que cumplan un propósito supuestamente espiritual. Y lo voy a decir claramente porque es importante que si uno tiene que hablar, que hable con la verdad. Hay iglesias que se disfrazan y salen a conseguir armas para Cristo. Hay iglesias cristianas que en esta fecha se disfrazan y dicen, vamos a utilizar una fecha pagana y ahora la vamos a renombrar para que parezca, ser una fiesta espiritual. Entonces estamos como generando un permiso para que la iglesia misma pueda estar cambiando o distorsionando una fiesta completamente que está ligada a adoración a la muerte, a inclusive ofrendas satánicas, ¿sí? Y la estamos metiendo a la iglesia. Entonces tomamos, la cambiamos, es como cuando alguien está sucio, ¿no? Le quita la ropa sucia, pero sigue siendo la misma persona, ¿no? Le quita la ropa sucia, le pone una ropa un poquito limpia y vámonos para adentro, pero en la esencia la persona sigue siendo la misma. Entonces la fiesta tiene un origen pagano, abominado por Dios, y nosotros le cambiamos nada más la parte exterior, inclusive le cambiamos un poquito el nombre y decimos como cuando, y lo voy a decir claramente, como cuando la iglesia de Cristo sabe que Cristo no nació el 25 de diciembre, pero decimos, pero el verdadero motivo de la Navidad es Cristo. O sea, no hay motivo de la Navidad es un espíritu y es una fiesta pagana. Cristo no nació en esa fecha, pero ok, igual de esa manera, mucha gente utiliza algo que no es la verdad, algo que es completamente, algo que Roma cristianizó al momento de cambiar el origen de la verdadera fiesta, ¿sí? Espero estarlo diciendo de la forma correcta, pero es Samhain, la parte del nombre de la festividad, ¿sí? Y con el tiempo Roma lo cambia y lo hace como la víspera de Todos los Santos. Entonces, fiestas o rituales paganos les cambian el nombre para convertirlos en días que después toman otras características, ¿sí? Pero al final de cuentas, el verdadero origen es al Dios de la muerte esta festividad. Entonces, hoy podemos ver que nuestro Dios dio mandamientos específicos con respecto a la adoración o a la adopción, perdón, del paganismo, ¿sí? A nosotros como cristianos no se nos permite la adopción del paganismo y contrario a las leyes que Dios estableció en su palabra, hacemos lo contrario y adoptamos voluntariamente o involuntariamente por desconocimiento este tipo de prácticas, ¿ok? Vamos a ir a la palabra de Dios en Deuteronomio 12, 30 y 31. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Yo le invito, por favor, que donde usted nos esté viendo, que tome la escritura y vamos a leer Deuteronomio. Hoy vamos a ver muchísimos versículos de Deuteronomio, ¿sí? Que es, para muchos es como la ley o la Torah, ¿sí? En donde muchas cosas se determinaron. Deuteronomio capítulo 12, ¿sí? Versículo 30 y 31. Lo tengo en la pantalla también, pero por favor vamos a leerlo directamente de la Biblia. Deuteronomio capítulo 12, 30 y 31. Okay, mientras lo encuentra, vamos a mandar saludos. Quienes están conectando, Bermal Matrix, gracias por estar conectada desde Comitán, Chiapas. René Gutiérrez Ramos, gracias por estar con nosotros. Jessy Nena, gracias por estar con nosotros. Y Germán Ochoa, gracias por estar viéndonos. Muy bien. Deuteronomio 12, 30 y 31 dice así.
Voy a leer desde el 29. Cuando Yahweh tu Dios haya destruido a las naciones hacia las cuales tú vas y las haya expulsado de delante de ti y tú hayas tomado posesión de ellas y mores en su tierra, dice, ten cuidado de no desviarte en pos de ellas, después de que Yahweh las haya expulsado de delante de ti. No indagues, dice, respecto a sus dioses diciendo, o sea, no preguntes, no investigues. Dice, no investigues nada de ellas. Dice, no indagues respecto a sus dioses diciendo, ¿dónde rendían estas naciones culto a sus dioses para ser yo también como ellas? O sea, no andes preguntando qué hacían, ¿sí? Y ojo con lo que dice desde el versículo 29. Muchas veces Dios, nuestro Dios, el único Dios viviente, nos entrega territorios que primero fueron tomados por alguien más. Primero estuvo alguien en un territorio, ¿sí? Pero dice que ese territorio nosotros podemos tomarlo porque Dios los expulsa. Salomón se perdió. Sí, me dicen aquí, por eso Salomón se perdió, ¿sí? Salomón tiene una historia bien tremenda, ¿ok? Dice el 31, tú no te conducirás así para con Yahweh tu Dios, pues ellos han ofrecido a sus dioses todo lo que es abominable y aborrecible ante Yahweh. O sea, incluso dice, quemaron en el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor a sus dioses. Guarda y pon por obra todo lo que yo te ordeno. No añadirás a ello ni quitarás de ello, ¿sí? Entonces, aquí vemos, empezamos a conocer que Dios nos dice que nosotros debemos cuidarnos de las trampas. Voy a leer la versión Reina Valera porque algo había aquí que me gustó también. Génesis, Éxodo, Deuteronomio 12. Deuteronomio capítulo 12. Acuérdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Como quien dice, ya después de destruidas, la gente quiere escarbar y volver. Así es, exactamente, me dicen aquí, o sea, después de destruidas, cosas que Dios mismo le dijo, o sea, ya te entregué la tierra, quita todo lo que estaba ahí, no estés preguntando tú, si no preguntas acerca de sus dioses, cómo le servían aquellas naciones, dice, yo también le serviré así, no hagas así a Yahweh tu Dios, porque todo lo que es abominable a Jehová, dice, porque todo lo que es abominable a Yahweh, dice, lo que él detesta, ellos hicieron para sus dioses. Entonces, ¿cuál es la parte importante aquí? O sea, no hagas lo que no debes de andar haciendo. ¿Por qué? Porque esto es algo que Dios abomina, esto es algo que Dios detesta. Entonces, las prácticas que mucha gente a veces tiene es algo que Dios detesta o abomina, ¿ok? Ahora vamos a ir a otra práctica aún más pagana. Mencionamos ya ahorita dos. Mencionamos la parte de la natividad, o sea, lo que es el nacimiento. Mencionamos la parte de lo que es los Reyes Magos. Mencionamos la parte de otra fiesta pagana que es Halloween o la fiesta de todos los santos, ¿sí? Y ahora vamos a ir a una fiesta aún más pagana todavía y que normalmente no es muy mencionada. Halloween, yo entiendo que es una fiesta que ya la gente cristiana, el hermano que se convierte a Cristo es una fiesta que normalmente ya desechó, ¿sí? Esperamos que así sea, pero hay una que no y que es muy mantenida en la iglesia cristiana y es el Viernes de Dagón, ¿ok? Este Viernes de Dagón es una festividad en honor a un dios asirio que es adorado. Este dios asirio lo voy a poner en pantalla, ok. Ahí está. Este dios asirio tiene la forma, voy a mover un poquito a ver así para así, si logra verse un poquito más. Usted puede investigar en internet quién es el dios Dagón, ¿sí? El dios Dagón tiene una figura de pez y es algo que no el cristianismo, el catolicismo o Roma tomó o adoptó para poner inclusive como vestimenta a cierto orden jerárquico dentro de la religión católica, como el orden papal. Sí, va desde la parte del gorro y tiene que ver con la vestimenta completa. Entonces, el dios Dagón es un dios que el día de adoración del dios Dagón era el viernes, ¿ok?
Entonces, este es un dios asirio que está mencionado en la Biblia también, que es un dios que cuando pusieron el arca del pacto, ¿sí? Los asirios, este dios se cayó y dice que lo levantaron y al siguiente día otra vez amaneció caído y luego ya sin cabeza, ¿no? Pero, sin embargo, la iglesia cristiana ha adoptado formas de peces que hoy lo utiliza como símbolos. El famoso pez que utiliza la religión cristiana, y lo voy a decir como religión, no la parte en que deberíamos estar nosotros guardando sin religión. Cuando una persona dice ser cristiana, pero toma prácticas paganas, es una religión, ¿sí? No es la convicción de decir yo sirvo a Cristo. Entonces, ha adoptado mucha iglesia cristiana figuras inclusive de adoración pagana, de adoración al dios Dagón, que es el famoso pececito que vemos pegados en los carros, pececitos en las Biblias, esa figura de pececito, ¿sí? No es la de que Jesús te hizo pescador de hombres, está originada y su base está fundamentada. No me voy a meter en esa enseñanza porque nada más estamos mencionando por arriba hoy inicialmente una serie de prácticas paganas que aunque es paganismo, la iglesia las ha adoptado y las tiene consigo. Ok, entonces, este Dios es adorado el día viernes, ¿sí? Pero nada más quiero que me vaya siguiendo hacia dónde voy. El domingo de resurrección, que mucha iglesia cristiana y no cristiana se rige bajo esta tendencia en el tiempo de Semana Santa, el domingo de resurrección famoso es cuando Semiramis, la esposa de Nimrod, fue proclamada como reina del cielo y enviada a la tierra en un huevo gigante. Si usted dice, bueno, ¿qué es esta locura de la cual me están hablando? Yo lo invito a que usted investigue en internet, vea quiénes son los personajes de los cuales Dios habló en la Biblia, ¿sí? Están ahí, están en historia. Usted puede ir y buscar quién fue Semiramis, quién fue Nimrod, cómo se conoce la reina del cielo. Usted puede ir y buscar. O sea, hoy internet es libre y nos da la capacidad de poder ir a investigar. Entonces, el domingo de resurrección realmente no es el domingo cuando Cristo, Yeshua HaMashiach, resucitó. Usted me va a decir de qué estamos hablando, porque me brinqué del viernes de Dagón al domingo. Deme un minuto y ahorita le voy a explicar hacia dónde lo quiero llevar, ¿sí? Entonces, el domingo de resurrección es cuando Semiramis, la esposa de Nimrod, que sí está mencionado en la Biblia, en el libro de Génesis, fue proclamada como reina del cielo y enviada a la tierra en un huevo gigante el primer domingo después del equinoccio de primavera. O sea, en esta fecha cae este huevo. Según la mitología, cae este huevo en el río Éufrates, el cual se abre y del cual emerge Semiramis. Traigo conmigo una figura de esta diosa, ¿sí? Que es una diosa de pechos gigantes, que usted la puede encontrar en cualquier parte en internet, ¿sí? Entonces, esta diosa Semiramis es una diosa que a través de años y años, ella ha sido la principal figura que ostenta ser la diosa reencarnada como Ishtar, la diosa del sexo, la diosa feminista, la diosa de la fertilidad, es la misma diosa que ha venido a través de muchas y muchas y muchas culturas, ¿sí? Entonces, esta diosa, ¿sí? Para demostrar su divinidad, se dice a través de la historia que hizo todo eso. Entonces, estamos agarrando 2 días marcados a través de fiestas paganas, ¿ok? Primero el viernes de Dagón y luego el domingo de Ishtar. Ahora bien, ¿por qué hacen esto? Porque establecieron como la fecha más importante, podríamos decir, para determinar que el Mesías había resucitado. Cuando celebramos la muerte en muchos lugares, el viernes, ¿no? La muerte de Cristo, el viernes, ¿ok? Y la resurrección, el domingo. Ahora bien, ¿por qué las religiones romanas lamentan la muerte de Yeshua, el Hijo de Dios, el viernes de la adoración de Dagón, el dios pescado? Y celebran su resurrección el domingo de Ishtar, la diosa del sexo. No manches. Les hice. Ahora bien, Yeshua no era babilónico, él era judío. Entonces, la fiesta real detrás de toda la pantalla pagana, ¿sí? Es una diferente. La Pascua romana es diferente a la Pascua judía.
Y esto es algo que ya hemos venido con el tiempo enseñando. Son dos cosas completamente diferentes. Pero hoy, como cristianos, no celebramos la Pascua real en la cual muere el Mesías, nuestro Mesías, al que nosotros decimos seguir, pero sí adoptamos la fiesta pagana y los días establecidos por el paganismo babilónico para hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, los viernes, que es la adoración al dios, ¿cómo se llama? Al dios pescado, al dios Dagón, lo tenemos como la fecha cuando él murió y luego nos vamos al domingo de resurrección. Y el domingo se queda establecido no solamente como la fiesta en cual esta diosa se manifiesta a sí misma, sino ahorita vamos a ir un poquito más profundo, ¿ok? Entonces la Pascua romana es diferente a la Pascua judía, en la cual fue, en la Pascua judía, en la cual fue crucificado realmente, ¿sí? O muerto el Cordero de Dios, que fue la Pascua original, y luego resucitado en Yom HaBikurim. Yom HaBikurim es una fiesta de los primeros frutos. Él fue las primicias de la resurrección, pero por eso le digo muchas veces cuando no estudiamos y no nos adentramos, celebro cosas paganas en lugar de celebrar las cosas de Dios, ¿ok? Entonces, esa fue la fecha en cuando Él resucita. Ahora bien, ¿qué podemos decir del 25 de diciembre? Ya lo mencionábamos hace ratito. ¿Es el nacimiento de Yeshua o no? Para nada. ¿Sí? El 25 de diciembre es el solsticio de invierno, el cual marcaba la reencarnación de Nimrod como el bebé Tamuz. ¿Quién era el bebé Tamuz? Se decía que era el reencarnado Nimrod. En Génesis se menciona a Nimrod como un poderoso cazador, como el que levantó o edificó la gran ciudad de Babilonia, que significa confusión. Entonces, él al morir no aceptan su muerte, pero sí dicen que él resucita en el bebé Tamuz. ¿Quién es este Tamuz? ¿Sí? Vamos a ir a un capítulo bien tremendo, que es el capítulo 8 de Ezequiel. Y quiero que, por favor, me siga en la lectura, por favor. Dice así, Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, vamos a ir leyendo algunos versículos aquí 8. Importantes. Vamos a ir todo el capítulo 8. Ok, me voy a ir rápidamente. Vamos a leer el capítulo para que para que comprendamos todo el contexto de lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Dice, en el 6.º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados delante de mí, allí se posó sobre mí la mano de Yahweh el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de fuego. Desde sus lomos para abajo era fuego y desde sus lomos para arriba era como el aspecto del resplandor, como el calor de bronce bruñido. Y aquella figura extendió su mano y me tomó por las guejedas de mi cabeza y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta del atrio interior. Aquí estamos ya posicionados en el lugar donde es el templo de Dios, donde es el lugar santo, donde Dios decidió establecer su morada, vamos a decirlo así, y note usted lo que dice el profeta aquí, y dice, a la entrada de la puerta del atrio interior, que mira hacia el norte, donde se asienta el ídolo del celo, que provoca celos. O sea, está hablando primero de que hay idolatría, y esta idolatría provoca celos a Dios, dice, y he aquí que allí estaba la gloria de Dios en Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí el norte junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo de la entrada. Segunda vez que menciona en la Biblia la imagen del celo. En la Biblia, cuando hablamos de 2 veces, está hablando que está confirmando de lo que se está hablando, ¿sí? Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. O sea, está diciendo, el mismo Israel, mi mismo pueblo, hace cosas para alejarme de mi santuario. Sí, dice, pero todavía verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí un agujero en la pared. Y me dijo, hijo de hombre,
orada, o sea, hace un hoyito más grande, dice, orada ahora en la pared. Y oradé en la pared y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. Entré pues y miré y he aquí toda la forma abominable de reptiles y de bestias. Y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. O sea, había ídolos pintados en la pared del templo. Pucha, Dice, ya ni tan siquiera en y bulto, tenían ya figura de pintados. animales como tipo reptiles, o sea, ¿sí? Abominables, dice, de reptiles y bestias y todos los ídolos de la casa de Israel. O sea, no eran los ídolos de los paganos que existían antes de Israel, no, los ídolos pintados. Dice, y todos los ídolos de la casa de Israel. Dice el 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Cuando nosotros hablamos de ancianos, estamos hablando de capacidad espiritual, primero que tiene experiencia y segundo estamos hablando de liderazgo, ¿sí? Dice aquí, estaban, y el número 70 es un número completamente completo, vamos a decirlo así. O sea, no había más nadie que faltara de esto que estaba completo aquí. Estábamos hablando de un nivel de autoridad espiritual, de liderazgo y de capacidad de sabiduría que no había otros como ellos. O sea, está hablando de 70 ancianos, dice. Delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y de Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Cada uno con su incensario. O sea, estaban rindiendo tributo, adoración, estaban quemando incienso, dice, en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, a oscuras, a oculto, como quien dice? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Yahweh, Yahweh ha abandonado la tierra. Me dijo después, todavía verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó a la entrada, escuche usted, dice, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte. Y he aquí las mujeres que estaban allí sentadas endechando. ¿A quién? A Tamuz. Tamuz era el mismo rey Nimrod reencarnado, perdón. Entonces dice, mujeres del templo llorando, endechando a Tamuz. O sea, es como una mujer que tiene un esposo que se prostituye y estando en su propia casa, casada, le llora al amante. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, la iglesia, las mujeres, porque mujeres en la palabra significa iglesias, dice las mujeres de Israel, o sea, la diversidad de iglesias del pueblo de Dios le lloraban a otro marido, le estaban llorando a otro esposo. La Biblia dice que Dios mismo es como nuestro esposo y dice que ellas estaban llorando a Tamuz. Entonces, este Tamuz, sí, es el resucitado, y darle con la palabra resucitado, el reencarnado Nimrod. Entonces, ¿qué estaba viendo aquí? Primero había idolatría, dice que estaba la imagen del celo, había algo que a Dios lo provocaba celos, y dice, él sentía celos por su, ¿cómo lo puedo decir así? Es como cuando el esposo siente un celo por la esposa, ¿sí? Y estaba justificado el celo que sentía Dios, sí se estaba justificado, dice, porque ellos mismos lo estaban provocando a celo. Entonces dice, ¿quiénes lo estaban haciendo? El cuerpo, ¿sí? El cuerpo de ancianos, el cuerpo de liderazgo hacía esto. Y las mujeres que son la iglesia le lloraban a otro en la propia puerta de su santuario. Padre. Es lo que dice Ezequiel. Entonces, y está en la Biblia quién estamos, claro que está en la Biblia quién estamos. Por eso, aquí algo bien importante. Se dice que todos los dioses paganos nacen el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque Constantino declara esta fecha como el día en que el Mesías nace. O sea, todos los dioses nacen en esta fecha. Nimrod, ellos todos nacen en esta fecha. Y Constantino lo que hace fue empalmar la parte de las festividades. Ah, bueno, le dice Israel, tú tienes un Dios, tú tienes a alguien a quien seguir, un Mesías, este Mesías lo voy a poner y lo voy a incrustar su fecha de nacimiento. Entonces lo que él hizo fue una fusión, ¿sí?, de paganismo con lo que en aquel momento se conocía como cristianismo. Ahora bien,
nos vamos a algo importante. Seguimos con el viernes de Dagón y el domingo de Ishtar. La profecía más repetida en todas las escrituras es la profecía sobre Yeshua, que él dijo que solamente habría una sola señal de su autenticidad y que solamente habría una sola señal de que él era el profeta del cual Moisés había profetizado. Una sola señal iba a existir. Cuando a él le preguntaron, dinos cuál es la señal y esto, y dice, solamente, o sea, este pueblo pide señal, pero no le será dada otra señal más que cuál. Si usted ha estudiado la Biblia, usted entiende que cuando a Cristo le pidieron, a ver, dinos quién eres y danos una señal, o sea, este pueblo, o sea, me pide una señal, no les voy a dar nada, la señal que ya tenían que conocer, la única que existe, que él era el profeta, que él era la persona que se estaba esperando, el Mesías. No sé si podemos cerrar, por favor, gracias. Que él era la persona esperada. ¿Cuál era esa señal? La señal del profeta Jonás. Era la única señal que les iba a dar. Y les dice, tal como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el estómago del gran pez, así estaría el Hijo del Hombre dentro de la tierra. 3 días y 3 noches. Sin embargo, hemos heredado innumerables cantidades de tradiciones paganas relacionadas con el Viernes Santo de Dagón, que así le llaman Viernes Santo, y el Domingo de la Resurrección, que es el Viernes de la Reencarnación de Ishtar. ¿Ok? Entonces, la verdad es que ni la mente más brillante puede obtener 3 días y 3 noches del viernes en la tarde al domingo de resurrección. Si usted cuenta, o sea, la Biblia nos habla y mismo Yeshua habla acerca de la señal que iba a ser dada, que él era el Mesías, que él era el profeta, que él era el esperado libertador. La única señal que iba a existir era la señal de Jonás. Y luego hoy, ¿qué pasa? Dejamos esta señal en una contabilidad de tiempo que nosotros mismos no podemos contar. Del viernes al domingo no hay 3 días y 3 noches. No existe esa contabilidad. Entonces, por eso le digo, hemos heredado muchas tradiciones, hemos heredado lo que nos han vendido y lo que hemos decidido comprar, ¿sí? Como una base. Pero si lo único que a mí me podía decir era esa señal de Jonás, entonces, ¿cuándo realmente muere el Mesías y cuándo realmente resucita? Porque entonces no me salen las cuentas. Entonces, yo tengo que entender que o no murió el viernes o no resucitó el domingo, o a la inversa, ¿no? O murió el jueves y resucitó el domingo, o murió el viernes y resucitó el lunes. O sea, ¿cuándo realmente y de qué manera? Realmente ni murió un viernes, ni resucitó un domingo. Hoy la fecha cambia cada año y entonces la Pascua es de acuerdo al calendario hebreo, al calendario de Dios, podríamos decirlo así, y se mueve cada año. Entonces, cada año puede él haber muerto un lunes, un miércoles y moverse indeterminadamente hacia la fecha que corresponda. Y sí da la contabilidad de 3 días y de 3 noches, sí, pero si usted celebra un conocimiento pagano, nunca le van a dar las cuentas, ¿ok? No. Ahora bien, debido a nuestras tradiciones heredadas, ¿sí?, arraigadas al culto babilónico del sol, que dicho sea de paso, la Biblia dice, esta es Babilonia, salte de ella, pueblo mío, o sea, de lo que son las fiestas, su cultura, su costumbre, su ideología, ni siquiera podemos contar, decimos entonces, estas 3 noches, o algo anda mal con nuestro sistema religioso pagano, porque es una mezcla, es un collage, ¿sí? De muchas cosas, ¿ok? Es una mezcla, y aquí ¿cuál es la parte importante a entender? O algo anda mal con el sistema religioso pagano, o hay algo terriblemente errado en la Biblia. Y créame, la Biblia no está errada, la Biblia no se equivoca, pero hemos distorsionado, ¿sí?, en algún determinado momento todo lo que sí es enseñado en la palabra de Dios. Muy bien, nos vamos a ir ahora con lo que es el credo de los apóstoles, según la religión católica. La religión del credo de los la parte del credo de los apóstoles mencionado en la iglesia católica es un documento elaborado por líderes religiosos de Constantino como la definición declaratoria de fe para la religión de su nuevo imperio. Entonces, cuando Constantino empieza, define una base de su imperio y una base religiosa. Entonces,
Esto, y le voy a poner el link en donde se encuentra esta oración del credo, en donde si usted en algún momento estuvo bajo o profesó la fe católica, usted va a entender de qué estoy hablando, ¿sí? Este credo dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Dice, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. O sea, y yo preguntaría, ¿dónde está el ministerio del Mesías en toda esta liturgia? ¿Qué clase de fe podría excluir todo lo que el Mesías hizo? Todo lo que hizo en su tiempo de ministerio en la tierra, ¿dónde lo encontramos en esta, ¿cómo lo puedo decir así? En este documento de fe declaratorio. Entonces, ellos, cuando al momento recitan el credo, están omitiendo, entre líneas, están omitiendo todo el ministerio de Cristo. Porque dice, nació y luego murió, ¿sí? Y resucitó. Entonces, dicen, padeció por Poncio Pilato y se muere y luego resucita. Perfecto. ¿Y todo el tiempo, toda la obra que él hizo? Entonces, ¿este es el verdadero evangelio o cuál es el verdadero evangelio de Cristo? Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Y quiero que me siga, por favor, mientras vamos mandando saludos a aquellos que se están conectando. Raúl Almaraz, gracias por estar conectado. Bendiciones a tu vida hasta Comitán, Chiapas. Carlita Figueroa, un saludo. Gracias por estar conectada. Leticia GMU, saludos. Gracias por estar viéndonos. Rufino Ortiz, gracias por estar con nosotros. Ismael Hernández Camacho, gracias por estar. Cecia Mijares, saludos, amiga. Gracias por estar con nosotros. George Yaraceba, gracias por estar a cada amigo, hermano que se ha estado conectando. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, continuamos. Entonces dice Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23 dice así. Dice, y recorría Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces dice, iba por las sinagogas. Vamos a avanzar por aquí. Sí, Mateo capítulo 4, versículo 23 dice, recorría Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ahora yo pregunto, y luego dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ok? Entonces dice, ¿cuál es la parte importante aquí? Él hablaba acerca del evangelio del reino. Pero ¿cuál era ese evangelio del reino? ¿A qué se refería ese evangelio del reino? Para entender lo que Yeshua enseñaba en las sinagogas de los fariseos, debemos estudiar diligentemente cada incidente que los evangelios explicaban y preguntarnos qué fue lo que hizo Yeshua en las sinagogas. Lo que él hizo es realmente el verdadero evangelio del reino, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? Eso es realmente el evangelio del reino. Todo el que se dice a sí mismo seguidor del Mesías debería estar diciendo o estar haciendo más bien esta actividad, porque eso es realmente el verdadero evangelio del reino. Hablar de la palabra directa. Dice, él enseñaba en las sinagogas, en este caso podríamos decirlo en los templos, en las iglesias, como usted quiera llamarle. Predicaba el evangelio del reino, se sanaba de enfermedades y dolencias, y en otros versículos en donde hace alusión a que el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha llamado a hacer esto y aquello, habla acerca de liberar cautivos. Entonces, si nosotros resumiéramos la vida del Mesías en la tierra, él hacía 4 cosas fundamentales: enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. Y cualquiera que hoy se dice ser discípulo, eso debería estar haciendo, ¿sí? Cuando dijo o cuando se presenta la calurosa, vamos a decir así, contienda con los líderes religiosos, ¿sí? Que eran rabinos en aquel tiempo, así, líderes, altos rangos de autoridad en Israel. Él estaba en contienda con ellos, pero ¿qué era lo que les decía? ¿Qué era lo que les molestaba? Él les hablaba del verdadero evangelio.
y pareciera que estaba contendiendo con ellos, pero no contendía con ellos. Lo que él hizo solamente es una ilustración, un ejemplo vivo del evangelio del reino. Y ambos en Amén. palabras y en hechos. O sea, él hablaba y hacía, él decía y demostraba. Amén. ¿Sí? O sea, no nada más, y a eso es a lo que vamos a llegar. Porque para entender qué es bueno y qué es malo, qué es correcto, sí, y qué es correcto y qué es incorrecto, ya los mandamos. Es importante definir a la luz de la escritura de qué habló él. Porque cuando él hablaba, se molestaban los demás. Y cuando él decía, se inquietaba a tal grado su espíritu de los líderes religiosos, del fariseísmo, que era así como que está mal, y está mal, y está mal, ¿sí? Es que esta es la ley, y tú la contradices, y esto, y tú la contradices. Pero ¿será que realmente contradecía? ¿O qué era lo que estaba haciendo? Eso es lo que vamos a empezar a analizar a partir de estas enseñanzas, ¿sí? Todo, por eso decimos, todo lo que él hizo fue una ilustración clara de palabras y hechos. De palabras y hechos. Él fue el ejemplo vivo del evangelio del reino. Entonces, si yo pongo a lo que es el ejemplo del evangelio del reino y yo me comparo con ese ejemplo y hay algo que yo no estoy haciendo, entonces algo me está faltando. Porque yo puedo decir, yo hago esto, y mucha gente, y perdón que yo lo diga así, pero mucha gente, el activismo de la iglesia justifica lo que deberíamos de estar haciendo. Es que yo sirvo de ujier, es que sirvo en la alabanza, o soy pastor, tengo tantas ovejas, pero ¿cuántas les vas y les hablas? ¿Y a cuántos vas y visitas? ¿Y a cuántos vas y les pones las manos y sanan y liberan? O sea, eso es a lo que voy. No se trata de qué cantidad, sino de qué calidad de trabajo estamos haciendo como iglesia, ¿sí? Entonces, todo lo que él hizo fue palabra y hechos. Hablaba y hacía, demostraba el verdadero evangelio. Ahora, el Todopoderoso, Yahweh, respaldó el evangelio con señales y maravillas. O sea, él hacía, Yeshua, o sea, caminaba, enseñaba, y Dios mismo, su Padre, respaldaba el ministerio con las señales y las maravillas que eran prueba demostrativa de lo que él estaba diciendo y hablando. Las palabras de un profeta tienen que estar de acuerdo siempre con las instrucciones de Moisés. ¿Y por qué lo estoy diciendo así? Vamos a ir allá ahorita. Un profeta siempre estará de acuerdo con la luz de la escritura. Un profeta no puede hablar nada afuera de la escritura, Amén, afuera de la palabra. Yeshua siempre aclaró o corroboró, pero nunca jamás contradijo o nunca revocó la revelación que Yahweh le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Y esto es la parte más importante entender, porque mucha gente diciéndose profeta levanta nuevas bases eclesiásticas, ¿sí? Dice la base, el fundamento es Cristo y sobre de ahí, y yo pongo esto y yo pongo aquello, y es más, limitan a la misma iglesia de qué libros leer cuando quiere investigar, limitan a la iglesia de qué cosas aprender cuando realmente meten dentro de sus propias iglesias libros, diccionarios, bases eclesiásticas, evitando o castrando a la iglesia de que la misma iglesia avance en revelación. ¿Sí? Entonces, por eso yo le digo, esta enseñanza pareciera ser muy light, porque estamos hablando del evangelio del reino, pero esto es más poderoso porque durante muchos años a la iglesia no se le ha permitido avanzar, porque los mismos, por eso decía hace rato. Los talentos ahí, ¿cuántos te dieron? ¿Cuántos has hecho? ¿Cuántos vas a entregar? Sobre lo que estamos, exactamente. La Biblia dice que hay talentos o dones que se nos dan, y luego cuando nos pidan cuentas, ¿qué vamos a hacer? No, pero es que yo serví tantos años en tal ministerio. O sea, pero no estamos hablando del activismo, estamos hablando del verdadero evangelio. Entonces, ¿qué es lo que yo debería de estar haciendo para saber si lo estoy haciendo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir a Deuteronomio 13, del 1 al 4. Mientras usted lo busca, por favor, vamos a irlo poniendo en pantalla también aquí. Deuteronomio 13, Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 4. Dice así, Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 4. Dice, cuando se levante en medio de ti algún profeta o vidente en sueños y te anuncie una señal o prodigio, y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció, entonces, o sea, aquí hay una condicionante, en el inglés es un if, para aquellos que saben de informática, ¿verdad? Y que les gusta, saben que en la parte de cuando uno va a programar algo, ¿sí? No puede haber
un entonces si no hubo primero un sí. Si haces esto, entonces aquello. Si primero se logra esto, entonces tenemos aquello. Y eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Dice, entonces, dice, si, vamos a ir sí, estamos en el 2. Dice, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció, entonces, dice, y entonces te dice, vamos en pos de otros dioses que tú no conoces y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal vidente en sueños, Santo. porque Yahweh, vuestro Dios, os está probando. ¿Qué dice la palabra? O sea, Está Dios mismo te probando. está probando y está utilizando a aquel que se dice ser profeta. Dice, y te está Santo. probando vuestro Dios para saber si amáis a Yahweh vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos, dice el 4, de Yahweh vuestro Dios andaréis y a él temeréis. O sea, no le temas al hombre, no le temas a lo que te digan, no le temas a la vergüenza ni al miedo, ¿sí? Ni a los hombres que llevando liderazgo sobre tu vida te impiden hacer lo que te está llamado a hacer. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, en pos de Yahweh vuestro Dios andaréis. O sea, hacia Dios te debes dirigir. Dice, a él le temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. O sea, a nadie más sigas. A nadie más sigas y a nadie le temas. Es lo que está diciendo la Escritura. Por eso, cuando se sentaban en la silla de Moisés, ¿qué era lo que hacían? Leían las Escrituras. Ok, me dicen aquí, por eso cuando se sentaban en la silla de Moisés, ¿qué hacían? Hay una escritura que habla acerca de la silla de Moisés y eso es bien importante. Se dice que en las sinagogas hay un lugar que se le atribuye el nombre de la silla de Moisés y Yeshua decía, ¿ves a los fariseos cómo viven su vida? Porque los fariseos dice que ni entraban ni dejaban entrar a los que estaban entrando, dice la Escritura. Entonces, ¿ves lo que ellos hacen? Sí, no hagas lo que hacen. Tú haz lo que ellos dicen cuando se sientan en la silla de Moisés. Eso lo dijo nuestro Señor Yeshua HaMashiach. ¿A qué se estaba refiriendo? Okay. La silla de Moisés era un lugar específico dentro de las sinagogas en donde los que estaban en la sinagoga, que les tocaba hacer la lectura, ellos no tenían permitido argumentar, ni decir sus pensamientos, ni lo que entendían, nada. Wow. Solamente leer porción de la Torá. O sea, por eso decía que cuando Yeshua se levanta, lee al profeta Isaías. Y dicen, en esta ocasión, esta escritura se ha cumplido. Ok, era algo así como eso. O sea, ¿qué estaba diciendo? Cuando tú veas la vida de estos líderes, o sea, tú sabes que son hipócritas, tú sabes que ellos no están siguiendo y ellos te dicen que hagan cosas que ellos mismos no hacen. Quieren sacar la paja ajena cuando ellos mismos traen una viga. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando. Pero les dice el Mesías, ve su vida, sí, no hagas su vida, no hagas como ellos hacen. Más bien, haz lo que escuches decir cuando están sentados, porque cuando ellos se sentaban en la silla de Moisés, solamente podían hablar la ley. No podían decir, yo entiendo esto, yo entiendo aquello, Porque lo no es distorsiono, lo quito, le pongo, le sumo, le muevo. No podían hacer nada de eso. Entonces, a eso se estaba refiriendo, ¿sí? Ahora bien, Yeshua se adhirió plenamente al Evangelio. Él pasó pruebas de autenticidad de ser un profeta verdadero. Los milagros que hizo y su aclaración de los mandamientos, o sea, cuando él tocaba o interactuaba con el fariseísmo, él no estaba de acuerdo con ellos. Dicen aquí, él no estaba de acuerdo, o sea, no es que estuviera de acuerdo o no de acuerdo, él corroboraba la información de la Biblia. ¿Que les parecía estar contendiendo con ellos? Sí, porque ellos tenían leyes agregadas de hombres. Ellos agregaban mandamientos de hombres. Esa siempre fue la situación en contienda, ¿ok? Entonces, él aclaraba los mandamientos y fue autentificado como profeta del cual el mismo Moisés habló. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18, por eso le dije, vamos a estar en Deuteronomio, de ahí no vamos a salir por un ratito, ¿ok? ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 19? Y ahí lo tenemos en pantalla también. Capítulo 18, sí.
capítulo 18, versículo 19. Desde el 15, vamos a ir desde el versículo 9, ¿ok? Es Deuteronomio 18, versículo 9 hasta por el 22. Y escuche usted lo que dice aquí y habla bien tremendo. Para todo aquel ministerio que se dice ser ministerio profético, para todo aquel que dice ser, ¿sí? Caminar bajo el ministerio o el llamado de profeta, escuche usted lo que dice aquí. Dice, cuando entres a la tierra, que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, aquí Dios está anunciando, vas a entrar a un territorio que está ocupado. Y ese territorio tiene gente que hace cosas que son abominables. Está y lleno dice, de abominaciones. está lleno de abominaciones. Y te lo anuncio de una vez, dice Dios, cuando entres en esa tierra que tu Dios te va a dar, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien, ojo, dice, practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Aún la magia está prohibida por Dios. Ni mago, ni quien consulte a los muertos. Santo. Porque es, ¿qué cosa? Abominación. O sea, no le molesta ni le incita a celos. Es algo que abomina, detesta Dios. Dice, esto es abominación para Yahweh. Cualquiera que hace estas cosas y por esas abominaciones, Yahweh su Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, Dios le está diciendo, ¿estás viendo lo que hacen? ¿Sí? Te voy a mandar a un territorio que está lleno. Cuando llegues, no aprendas lo que ellos hacen. Porque por esas abominaciones Dios los está sacando. Entonces, cuando hay un pueblo de Dios que está siendo retirado de un territorio, si a ti te entregan, y ojo con lo que voy a decir aquí, porque proféticamente Dios habla muchas cosas bien tremendas en la palabra. O sea, primero yo puedo reclamar un territorio de un brujo, claro que puedo hacerlo, porque por su propia brujería me pueden dar la tierra a mí. Cuando un brujo ejecuta decretos, maldiciones, toda la contaminación que hace ensucia la tierra, ensucia las atmósferas, daña a la gente. Entonces, como hijo de Dios, a través de la sabiduría de la palabra, yo puedo reclamar territorios. Señor, están practicando que se cierre toda esta abominación y llévatelos de aquí. Y reclamo esa tierra para mi vida, porque tengo el derecho legal que la misma palabra me está dando. Por eso dice, por esto Dios los está sacando de delante de ti. Dice, perfecto serás delante de Yahweh tu Dios. O sea, no bueno, ni más o menos, ni dos que tres. Perfecto serás de delante, por favor cerramos. Perfecto serás de delante de Yahweh tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos escuchan. Mas a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Dios. O sea, a ti no te dieron ese permiso. Estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos escuchan. Mas a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Dios. Profeta en medio de ti, ojo, y esta es la palabra a la que yo quería llegar. Dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Dios. O sea, ¿quién está hablando aquí? Dios. No. Dios, o sea, te va a levantar tu Dios un profeta. Un profeta que es un hermano tuyo, como lo soy yo. O sea, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Moisés. De tus hermanos. Moisés está hablando, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Dios. A él, ¿qué dice? A él oirás. No escuches a nadie, escúchalo a él. Esto es exactamente lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb, ¿no? Es lo que está diciendo Moisés. Pediste un profeta en Horeb. El día de la asamblea diciendo, no vuelva yo a oír la voz de... O sea, ¿de qué está hablando aquí? Cuando Dios le iba a dar la ley, cuando Dios se manifestó ante Israel, cuando los sacó de Egipto, los hizo llegar a Horeb. En Horeb le iban a dar dos cosas, la ley y el Espíritu de Dios. En ese momento iba a ser el derramamiento, pero el pueblo dijo, no, Dios, o sea, esto yo ya no lo puedo aguantar, es tan fuerte y tan tremendo, no nos hables a nosotros, háblanos a través de Moisés. Y dijo Dios, ok, ¿eso quieres? Pues eso te voy a dar. Eso es lo que está diciendo aquí en Deuteronomio. Dice, rechazaron exactamente. Rechazaron el contacto directo, rechazaron la intimidad con Dios, rechazaron muchísimas cosas. Por el miedo, por lo que usted quiera, pero rechazaron. Dice, esto es lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Dios, ni vea yo más este gran fuego,
para que no muera, o sea, por temor de morir, mejor que yo me salve y que no vea tu presencia. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. O sea, no quieren oírme directamente, entonces a través de Moisés. ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque el Mesías tenía que cumplir esto que Moisés estaba diciendo. Amén. ¿Sí? De todas las palabras, todas las escrituras, me voy a ir hasta el 19 para terminar de una vez. Dice, profeta le levantaré, dice el 19, mas a cualquiera que no oiga mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. Tómala. Ojo con esto, porque cualquiera dice que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre. O sea, ¿quién iba a estar hablando? El Mesías, el enviado, el ungido. Él iba a hablar. Y él iba a decir qué teníamos que hacer. Y si no lo escuchábamos, entonces nos iban a pedir cuentas. Entonces, he ahí la parte complicada. ¿A quién tengo que escuchar? ¿De quién tengo que temer? ¿A quién tengo que seguir? ¿Sí? De todas las palabras en las Escrituras, aquellas a las que tenemos que estar más atentos y obedientes son las palabras sobre las cuales tenemos que tener cuidado. Sí. ¿Cómo quieres que hagamos esto? Si en muchas partes dicen que ya el Antiguo Testamento ya no. Sí. Somos bajo Nuevo Testamento. Ok, y ahorita vamos a llegar a esa parte. Y es cierto, mucha gente dice, ya el Antiguo Testamento no lo escuches, solo es el Nuevo. Ya no vivimos bajo ley, vivimos bajo gracia. Ahorita vamos a entrar en esa parte también. Por eso digo, las palabras más importantes sobre las cuales yo debo de tener cuidado, las palabras correctas que yo debo de obedecer, son las del Mesías prometido. O sea, pero Dios dijo, el Mesías. Sí, Dios dijo, quiero hablar con ustedes, quiero tener una relación de comunión con ustedes. Ellos dijeron, no quiero, háblanos a través de un profeta. Y el profeta dijo, a aquel que van a levantar en medio de sus hermanos, a ese tienen que escuchar, a él le tienen que obedecer. ¿Ok? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Dice así, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Quién está ordenando? No dice mandado, te está ordenando. Te está ordenando. No es si lo quieres hacer, te está ordenando. ¿Y quién está ordenando? Moisés. ¿Sí? O sea, aquí algo bien importante. Dios emite la ley y se la entrega a alguien. Se la entrega a Moisés. Y Moisés la habla, porque eso fue lo que pidieron. Y Moisés dice, alguien viene, ¿sí? Y a él tienen que escucharlo. Pero los mandamientos Dios se los dio a Moisés. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarden los mandamientos ¿de quién? De Yahweh. Vuestro Dios, que yo les ordeno. O sea, querían un hombre que les estuviera ordenando y a través de quién Dios les estuviera hablando, que proféticamente el espíritu de Moisés tipifica la parte del Mesías, ¿sí? Dice, de alguna manera nosotros añadimos o sustituimos mandamientos de Yahweh. Cuando nosotros hacemos esto, entonces nosotros tenemos una religión de hombres. Si Dios manda algo en la palabra y lo sustituyo o lo cambio, entonces tengo una religión de hombres. Yo tengo que guardar. Sí, por ejemplo, la prosperidad, no. ¿Dónde te dice prosperidad la Biblia? Yo tengo que guardar el mandamiento para pasar la prueba. Si quebranto el mandamiento, si le añado, si le quito o simplemente lo ignoro, ya fallé la prueba. Entonces, es delicado, es importante. A ver, ¿cómo? Ok, si guardo el mandamiento, si obedezco, pues, los mandamientos de Dios, paso la prueba. Si yo quebranto el mandamiento, le añado, le quito o lo ignoro, yo fallo la prueba. ¿Sí? Ahora bien, me voy a ir a la parte de la gracia. La gracia nunca ha sido el permiso o la excusa para quebrantar el mandamiento del Todopoderoso. La gracia es el empoderamiento divino para poder vivir una vida santa, justa y devota
en medio de un mundo torcido y perverso. O sea, la gracia es el poder que Dios me da para mantenerme limpio, para mantenerme santo, para mantenerme como Dios demanda que yo ande. ¿Sí? Ahora bien importante, 10 meses antes de la crucifixión de Yeshua, cuando él selecciona a sus 12 discípulos para ser enviados, no los envió hasta que fueron entrenados durante todo el verano. O sea, Yeshua tuvo un entrenamiento exhaustivo con ellos. Vamos a ir a Lucas 9:6, por favor. Lucas 9:6. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí. Me voy a ir aquí a varios hacia adelante, porque ya los leímos. Lucas capítulo 9, versículo 6 dice así: y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando, ¿qué cosa? El evangelio. ¿Y qué más? Y sanando por todas partes. Entonces dice, ellos iban haciendo dos cosas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Anunciaban el evangelio y sanaban. ¿Sí? Entonces, aquí bien importante. Dice que Dios los entrena, Yeshua los entrena y los manda. ¿Y qué hacían? Anunciaban el evangelio sanando y sanaban. Hacían dos actividades predominantes. Sí. Entonces, queda claro y claramente definido que el evangelio del reino no es la muerte, entierro y resurrección. Ellos hablaban de un evangelio y, ¿qué más? Y sanaban enfermos. Estos apóstoles fueron predicando las buenas nuevas que Yeshua les enseñó. En todo, ¿sí? En todo momento, ellos eran confirmados por el Todopoderoso. Dice la palabra que hasta la sombra de Pedro sanaba. Hasta la sombra de Pedro sanaba. En todo momento ellos fueron confirmados de su mensaje por el Todopoderoso. ¿Con qué fueron confirmados? Con las sanidades. Entonces, cuando en un ministerio no hay sanidades, en una iglesia, en una denominación, en un concilio no hay sanidades, no hay una avalación del Altísimo de ese ministerio. O sea, es una iglesia, pero no está hablando el evangelio del reino. Lo que estoy diciendo es la señal, que pudiéramos decir, la señal, y lo vamos a leer ahorita, que siguen a los que creen, son las sanidades, las liberaciones, o sea, todo lo que viene. Si en una iglesia no hay sanidades ni liberaciones, es pura palabra nada más. Es un evangelio hueco, o es otro evangelio que no es el que Cristo, es otro evangelio, pero no es el que Cristo, sobre el cual el Cristo, nuestro Yeshua HaMashiach habló. ¿Okay? Ellos se van cerca de un mes. Los discípulos se fueron comisionados y fueron a hacer la labor, ¿sí?, que estaban llamados a hacer. Cuando regresan al final de este mes, los discípulos trajeron un reporte de todo lo que había, de lo que habían hecho y de lo que habían enseñado. Y le dijeron, Señor, esto pasó y esto y aquello y aquí. O sea, ellos empiezan a decir una serie de cosas y de acontecimientos que habían sucedido en el trayecto o en el transcurso de lo cual ellos habían ido a hacer la obra y la comisión. Sí. ¿Sí? Fue 2 días antes de la crucifixión de nuestro Mesías. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando está 2 días antes de morir? Él se lleva a 3 de sus discípulos al Monte de los Olivos, ¿sí? Y si tuviéramos una vista aérea del Monte de los Olivos, es lo que yo tengo aquí atrás, más o menos, desde esta altura, por acá, ¿sí? Y se lograba ver la parte de donde en algún momento había estado el templo de Dios, ¿sí? Entonces, 2 días antes de su crucifixión, se lleva a 3 discípulos al Monte de los Olivos. ¿Solo esos 3? Si eran 12. Más adelante vamos a explicar por qué solamente 3. Dice, y les instruye sobre algo. Mateo 24:14, vamos a ir hacia allá. Un texto muy conocido, exactamente. Mateo 24:14. Buscando en Juan, pues nunca va a aparecer. Mateo 24:14. Dice así, será predicado este evangelio del reino. Y en muchas partes encontramos esto, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, ¿para qué? Para testimonio a las naciones. Mateo 24:14 dice, este evangelio del reino. ¿Cuál evangelio del reino? ¿De qué hablaban? ¿De qué enseñaban? ¿Qué demostraban con tanto poder? ¿Sí? El evangelio que él predicó es el único evangelio que Yeshua autorizó para ser enseñado al mundo entero. No la historia acerca de un dulce bebé,
¿sí? Que nació de una virgen, que sufrió bajo Poncio Pilato, que resucitó el domingo de la diosa Ishtar de la fertilidad. O sea, el credo de los apóstoles eso dice, nació de una virgen y esto y el otro y aquí. O sea, no es evangelio, no de eso está hablando. ¿Sí? Entonces es importante que yo tenga cuidado qué evangelio enseño. O sea, primero, qué evangelio escucho, Padre, en qué evangelio, sí, bajo qué es. estructura de qué evangelio me congrego, bajo qué, o sea, porque no nada más es ir y reunirme y ya, y no importa, es que pasan problemas, porque en todas las iglesias pasan problemas, pues ¿en qué clase de iglesia está usted? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la parte importante? Digo, yo quisiera estar en una iglesia como la que dice el libro de los Hechos, que habían sanidades, que la sombra de Pedro sanaba, dice. ¿Y quién era Pedro? O sea, era un hombre como cualquier hombre, ¿sí? De carne y hueso, común y corriente, sin niveles de teología o de enseñanza altos, nada. Era fe lo que operaba. Amén. ¿Sí? Entonces los evangelios registran Sí, algunas era fe. instrucciones que el Mesías le da a la iglesia antes de partir. Vamos a ir hacia allá. Vamos a Mateo 28. Mateo capítulo 28. Mateo 28, 19 y 20 dice así. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. ¿Sí? Por lo tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles ¿qué cosa? A guardar las cosas que os he mandado. Él mandó que se hicieran cosas y teníamos que enseñar que esas cosas se guardaran y que se hicieran. Entonces, mi comisión como iglesia de Cristo, yo tengo que tener en claro, ¿sí? Si yo quiero servir dentro de una iglesia, si quiero invertir mi tiempo, dinero y esfuerzo, soy libre de poder hacerlo, pero eso no debe quitar o justificar el que no estoy haciendo la verdadera obra del reino. Él dice, hagan discípulos, ¿de dónde? De todas las naciones. Enséñenle que guarden todas las cosas que os he mandado. Vamos con el siguiente versículo, Marcos 16. Marcos capítulo 16, 15 y 14. Dice así. 14, 15. Marcos 16, 15 y 16, perdón. Dice, y les dijo, id por todo el mundo, proclamen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Sí? Padre. Entonces, o sea, no hay de dos aguas, de que medio estás condenado, pero chance te... O sea, no, o eres salvo o eres condenado, bye. No hay de dos. Sí, y luego más adelante dice, y el que no les escucha, sacúdanse el polvo de los pies. Ahí nos vemos, ¿no? Hechos 1, 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Es un versículo muy, muy, muy conocido. ¿Hechos qué? Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, les estaba diciendo, tienen que hacer una obra y ahí te va la ayuda que necesitas, ¿sí? Ahí te va el poder que te es necesario para hacer la obra. Entonces, ¿a quién debemos escuchar? ¿A quién debemos oír? ¿A quién debemos obedecer? Al único profeta del cual habló Mesías, del cual habló Moisés, perdón, al único profeta que fue consolidado 100%, que fue Yeshua HaMashiach, ¿sí? Y hacer la obra que Él nos llamó a hacer. ¿Qué tengo que hacer? Ir, predicar el evangelio, enseñar, ¿sí? Hacer discípulos, bautizar. Hay mucha gente que dice, es que yo no puedo bautizar, pero ¿quién dice que no? ¿Por qué no puedes bautizar? O sea, nada más agarres, zambullas a alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo y órale, o sea, yo tengo el llamado para hacer, si yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo la capacidad de hacer. Yo puedo ir y hablarle a otra persona, o sea, oye, pero es que no tengo mucho tiempo. Pues cuando vas al mercado, cuando vas a la escuela a dejar a los hijos, cuando en donde quiera que estés, o sea, yo trabajo en un lugar que alguien pudiera decir, ¿cómo vas a hacer la obra que vas? O sea, una ocasión la semana pasada, sí creo que fue la semana pasada, estábamos con una persona en un lugar, en un restaurante, y estábamos en un restaurante comiendo, y de repente el Espíritu Santo me empieza a inquietar, y yo a lo lejos veo una mujer que como que parecía que tenían un problema, porque otra persona se acerca y la abraza, y yo dije, o sea, santo Dios, o sea, esa mujer necesita una palabra, aliento, ayuda, algo necesita, y yo no la conocía.
Y el Espíritu Santo así como que casi te empuja, ¿no? Y casi te empuja y casi... Y yo dije, Señor, o sea, ¿qué hago? O por vergüenza, o por miedo, o porque tal vez me hubiera dicho, te rechazo, yo pude haber dicho, pues a mí qué, no la conozco. Entonces cuando se levanta y ya se van, le digo, oye, ¿me regalas un minuto? Me dice, sí, ¿qué pasa? Y la persona que estaba sentada conmigo le digo, ¿te puedes levantar y te puedes mover un segundo? Y se levanta y se mueve, le digo, siéntate. Le digo, es que desde allá yo te vi que así, 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 así. Y dice la persona que la estaba acompañando, dice, nada más dile que todo va a estar bien. Y le digo, no, nada más voy a hacer eso, voy a orar por ti. Y ahí agarré su mano y empecé a orar y yo sentí poder de Dios saliendo de mí, entrando a su vida, porque sentí la paz que fue transferida sobre de ella. No la conocía, no sé quién es, quizás en la vida la vuelva a ver, pero yo sé que un contacto de un vaso que se deja usar puede cambiar la vida de una persona. Amén. Y tal vez va a buscar una Biblia, tal vez, o sea, yo no sé qué pueda pasar con esa persona, pero yo tengo que hacer mi trabajo, yo tengo que hacer mi labor. Y yo puedo decir, es que yo no iba buscando personas, o sea, no tienes que buscar. Las personas Dios las pone. Si realmente tú quieres hacer la obra del Evangelio del Reino, solamente diles, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero hacer la obra. Ponme gente, ¿sí? Y le digo, yo trabajo en uno de los lugares, híjole, que alguien pudiera decir, no, hombre, ahí no podrías compartirle a nadie. Es un lugar realmente que la gente se puede dedicar al vicio, a la apuesta, ¿sí? Mi trabajo es dar cursos de capacitación. Yo entreno gente, enseño gente. A lo que voy es, mucha gente dice, es que por respeto a mi trabajo, no, yo no puedo mezclar, yo no mezclo. Pero cuando veo a alguien que necesita, yo sé y entiendo mi palabra. Primero soy hijo y luego empleado. Entonces yo sé que cuando Dios nos llama, pone las personas. Hace unos días pasó un suceso en donde en mi lugar de trabajo, algunos compañeros se quedan tarde y dicen, por ahí dicen, que espantan en esa empresa. Entonces, que vieron ahí el fantasma o no sé qué, porque realmente no son seres muertos, el fantasma de una niña y entran corriendo y dice una persona, no hay problema, ya estamos tranquilos aquí en la oficina porque la Biblia de Lucy está abierta y voltean y ven y dicen, santo Dios, la Biblia se la llevó, era un fin de semana, no hay Biblia y empezaron a esculcar entre sus cosas y uno de ellos tenía una Biblia. A lo que quiero llegar es, cuando usted es hijo del reino, usted es hijo del reino en su casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, en todos lados. Usted hable del reino, enseñe el reino, viva el reino, camine en el reino. Y si alguien necesita, porque alguien va a necesitar, ¿sí? Usted comparta del reino. Una oración, la gente te ve realmente cuando eres una persona que no te avergüenzas. La Biblia dice que si nosotros nos avergonzamos, Él se va a avergonzar de nosotros en el último día. Entonces, usted no se avergüence, abra canales de comunicación, saque palabra de la manera como sea. Es más, usted puede grabar videos. Si usted no es una persona que dice, me siento como que me da miedo hablar en público, puede grabar un video de 5 minutos, abra la Biblia, hoy quiero hablar acerca de Cristo porque es mi comisión, porque fui mandado. Abra la Biblia, lea 2 textos y simplemente diga, si alguien necesita oración, por favor, coméntame. Y usted cierra el video y súbalo ya grabado. O sea, si usted se equivoca, es más, puede escribir, ¿sí? Lo que usted va a decir. Usted puede, o sea, yo utilizo notas, yo utilizo cada semana que yo enseño, yo preparo enseñanzas entre 10 a 12 hojas que yo utilizo como una guía para ir siguiendo un orden. Si a mí eso me ayuda, eso lo hago, ¿sí? Entonces usted puede utilizar cualquier tipo de ayuda. El chiste es hacerlo, ¿ok? Oye, ¿cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Usted puede preparar un speech, 5 hojas, te comparto del evangelio, hasta puede poner su teléfono y usted lo postea en Facebook. Postea hasta la comida que se come, postea cuando se va de vacaciones, usted postea porque la mosca voló, porque el presidente dijo aquello, porque tenemos una crisis. O sea, todo posteamos a veces en Facebook, pero lo realmente, verdaderamente importante como hijos de Dios, no nos atrevemos. Porque el amigo va a decir, porque el vecino, no me importa el vecino, no me importa. El día del juicio usted va a estar parado solo delante de Dios, rindiéndole cuentas de lo que hizo con su vida, con su llamado, con lo que le dio. Amén. Todo usted va a rendir cuentas. Entonces yo lo invito, yo quiero inquietarlo a que usted hoy se atreva a hacer la obra del Evangelio del Reino. ¿Qué obra? Si usted nunca le pone la mano a nadie, jamás verá una sanidad salir de sus manos, ¿sí? Es Dios quien respalda, la Biblia lo dice claramente. Ok, vamos a mandar finalmente algunos saludos, perdón, a algunos hermanos que se conectaron al final. Sí,
Wow, a ver, vamos a, desde acá. Pilar Gómez, gracias por estar conectada, prima. Un saludo a la familia, bendiciones, prima hermana. Desde Comitán, Chiapas, conectados. Juan Ramón Avendaño, gracias por estar conectados. Patricia de la Hoya, gracias por estar. Patricia Hoya de Samayoa, gracias desde Guatemala, está conectados. Gracias por estar esta noche. CR Garza Guzmán, también gracias por estar. Horacio Castro, gracias. Un compañero también de trabajo, gracias por estar con nosotros. Norma Martínez, gracias por estar viéndonos. Arturo Lozada, pastor, gracias, bendiciones a tu vida. Juanita Ugarte, gracias por estar con nosotros, saludos, bendiciones. Teresa Gómez, gracias, Tere, por estar con nosotros. José Antonio Estupiñán también es un hermano en Cristo que trabaja en el mismo lugar donde yo estoy laborando. Gracias, mi hermano, por estar con nosotros. Henry Solórzano, hasta Comitán, Chiapas, gracias por estar con nosotros. Bendiciones, bendiciones, hermana, Dios te bendiga, me da mucho gusto oírte. Gracias, dando palabra. Verónica Rosillo, gracias por estar con nosotros. Bendiciones a su vida. Normita Espinosa, gracias a cada persona que nos ha escuchado. Gracias a nuestro amado Dios. A Él le damos la gloria, aún por los medios de comunicación. Gracias porque ha permitido que en este tiempo nosotros tengamos disponible medios como Facebook, que son libres, que son gratuitos, que tenemos un país que se puede predicar el evangelio con libertad, que no es como algunos países que no les permiten tener Biblias o expresar. Yo lo invito, ojalá esta semana usted se pudiera atrever, ¿sí?, a subir videos, grabe 5 minutos, grabe 10 minutos, el tiempo que Dios le dé. Abra la Biblia, ore a Dios, dime qué palabra alguien necesita, abra la Biblia, grabe un video, súbalo, ¿sí? Y eso, créame, hay gente que le va a decir, oye, qué suave, oye, qué bonito. Tal vez hay gente que la va a juzgar, tal vez hay gente que va a decir, ay, sí. Tal vez hay gente que de verdad necesita esa palabra. Tal vez hay gente que de verdad necesita esa palabra. Créame que yo sé. Dios a veces nos ha levantado en la madrugada a orar por gente que está a punto de matarse, ¿sí? Y que no conocemos, que conocemos hasta el siguiente día. O sea, así es nuestro Dios de sobrenatural, siempre y cuando usted se anime a hacerlo. Normita Espinosa dice, saludos, Lucy, ya la extrañamos en Culiacán. Gracias. Mi amiga hermosa, gracias por estar. Hay mucha gente que conocemos a través del trabajo y digo así como Norma, hay gente que Dios nos lleva a lugares a través del trabajo porque hay almas que necesitan, ¿sí?, por los cuales oramos y con mucho gusto nosotros lo hacemos, ¿verdad? Entonces es una gran bendición. Esta noche yo quiero orar por toda persona que a través del camino en Cristo o que nunca ha predicado del evangelio. ¿Qué es predicar del evangelio? Nada más decir, Cristo te ama, mira, ven, yo te ayudo, mira, te llevo con alguien, te contacto. Cristo te ama. Cristo te ama, entregó su vida. Hay tantas personas que tienen problemas, entonces yo quisiera inquietarlo hoy a que si usted en algún momento dejó de servir a Dios o nunca se ha acercado o jamás ha predicado el evangelio a niveles de evangelismo, acérquese a otras personas que lo han hecho o simplemente haga lo que Dios tiene la indicación para hacerle, ¿sí? A tu vecino, a tu hermano, a tu compañero de trabajo, a quien sea, acérquese. Si no puede predicar, escriba cartas. O sea, hay diferentes maneras. Escriba cartas, regale Biblias. Hay Biblias muy económicas, regale libros. O sea, hay muchas cosas por hacer, ¿sí? Pero realmente hay una obra por hacer. Hay mucha gente que tiene necesidad dentro de la iglesia y fuera de ella. Entonces, esta noche voy a orar por activación para aquellas personas que nunca lo han hecho y para aquellos que dejaron de hacerlo. Entonces, yo le invito, por favor, que incline su rostro y que nos siga en esta pequeña oración, por favor. Vamos a poner un poquito de música para hacer esta oración. Entonces, si usted tiene alguna petición o alguna necesidad, yo le invito, le pido que me escriba por inbox o bien en los comentarios de esta enseñanza, o igual puede subirlo en este momento aquí. Yo le invito, por favor, que nos comparta acerca de la necesidad que usted o alguna amistad tiene. ¿Okay? Si tiene algún enfermo. Si hay alguna persona enferma, en esta hora vamos a declarar sanidad por el poder de la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la vida. Gracias, mi Dios, porque nos das la capacidad de entender, Señor, que tenemos un llamado, un trabajo y una obra por hacer. Padre, esta noche yo oro por cada persona, Señor, que dejó de hacer la obra. Yo te pido por cada persona que menguó. Yo te pido por cada hijo tuyo que se alejó. Yo te pido, Señor, e intercedo por la vida de cada uno, Señor, que dejó de hacer la obra, de ir por almas.
En el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, yo llamo de tu fuego, de tu presencia, aún aquellas personas que van a ver este video después de que sea grabado, después de meses, Señor. Yo te pido, Señor, por aquellas personas en México y fuera de México, Señor, en todo lugar de la tierra, que tu pueblo, Señor, ha menguado de hacer la obra. Levanta, Señor, inquieta, túmbalos aún, Señor, de la cama en las noches. Ven a traer, Señor, esa inquietud por las almas, Padre, porque nuestra vida está ligada en la tierra a la obra que tú nos llamaste a hacer, Señor. Padre, inquieta a tu iglesia, inquieta a aquellos, Señor, que están por venir. Padre, yo te pido por aquellos que jamás y nunca han abierto su boca esperando que alguien les diga que tienen que hacer la obra. Mira, Dios, si has de usar este vaso, yo hablo a toda persona que está conectada esta noche, que me está escuchando, y yo le digo, esta noche yo te digo, tienes que hacer la obra. Hoy estás escuchando el llamado, hoy estás recibiendo la palabra profética en el nombre de Cristo, Padre. Si esto es palabra tuya, yo te pido, Señor, que empieces a poner fuego sobre cada persona que me está escuchando, Señor, que le sea verdadera la revelación en su corazón de que tú estás llamando, de que tú lo estás inquietando, que algo se está empezando a mover en este momento para que abran su voz, mi Dios. En el nombre de Yeshua HaMashiach estoy quebrantando todo espíritu de letargo y de adormecimiento que ha tenido tu iglesia dormida, Señor. No permitas que el activismo, Señor, sustituya la verdadera obra del reino. En el nombre de Cristo, Señor, empieza a quebrantar, Señor, todo adormecimiento, toda estructura mental y diseños del infierno, Padre, que hacen que tu iglesia esté sentada únicamente. En el nombre de Cristo, yo llamo tu presencia, Espíritu de Dios, sobre cada persona que me esté escuchando. Gracias, Dios. Sopla, mi Dios, que tus vientos empiecen a soplar trayendo libertad. Declaro libertad de pensamiento, libertad, Señor, en sus pies, libertad en las manos, pero sobre todo libertad en la boca, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, yo estoy orando por cada persona que está poniendo necesidades, Padre. En Juanita Ugarte, Padre, sanidad, mi Dios. En el nombre de Cristo, yo estoy pidiendo, Padre, por el trabajo del esposo de Juana Ugarte, mi Dios, en el nombre de Cristo. Oh, Baqueta arriba, Saya, Baquenda, Rabia. Yo declaro, Señor, cielos abiertos, cosas que empiezan a abrirse a causa, Señor, a causa de la obediencia de tu pueblo. Yo declaro que, Señor, empieza a abrirse el camino en el nombre de Yeshua HaMashiach. Oh, Catarraba, Saya, Bacanda, Raba, Soya, va. En el nombre de Cristo, Señor, declaramos y llamamos un trabajo, Padre, con libertad para esa persona que lo está solicitando. En el nombre de Cristo, Conda, Reba, Saya, Bacoto, Robasa, Ekenda, Riba, Hosha, Tarrabaso, Padre, yo estoy quebrantando todo poder que la iglesia ha puesto sobre aquellos, Señor, que no permite que salgan de las cuatro paredes. En el nombre de Cristo, por el poder de la palabra, por el poder que es sobre todo nombre, Señor, por el poder de ese nombre que nos ha llamado a hacer tu obra, mi Dios, yo bendigo cada persona que se atreva a abrir su voz, que se atreva a usar sus manos para escribir cartas a otras personas compartiendo el evangelio. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te doy, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Agradezco a cada persona que nos ha escuchado esta noche. Le bendigo en el nombre de Cristo. Gracias por haber prestado oídos. Y la próxima semana entramos en un tema ya un poquito más fuerte. Ya entramos, ahora sí que esta fue la parte suave y empezamos a entrar en temas ya un poquito más tremendos, más sólidos, carnita espiritual, ¿verdad? Para que podamos... a veces es necesario ser movidos, a veces es necesario ser inquietados hacia cosas que realmente esas vasijas necesitan, ¿verdad? El aceite, que es como un aceite rancio, que no se ha movido, ¿verdad? Necesita ser removido para poder hacer la obra. En el nombre de Cristo yo le bendigo. Gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Lucy Soto. Gracias desde Tijuana, Baja California, ¿verdad? Lo esperamos la próxima semana. Vamos a compartir la información que tenemos aquí y vamos a compartirla también en el canal de Facebook que se llama Conocerás la Verdad y te Libertará. También le invito, si gusta, suscribirse al canal de YouTube que tiene el mismo nombre, Conocerás la Verdad y te Libertará, para que cuando subimos videos de las grabaciones de las enseñanzas, usted pueda tenerlo disponible y le llegue notificación. En el nombre de Cristo, gracias. Comparte el video, por favor. Es gratuito, la obra que hacemos es gratuita, ¿verdad? En el nombre de Cristo, gracias por habernos escuchado.